3 meses en la escuela del Espíritu, 11ª semana, segundo día. Lea Hechos capítulo 22, versículo 30 al capítulo 23, versículo 10. Y dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he venido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, temiendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Veamos. Al día siguiente, Lisias convocó a los principales sacerdotes y a todo el concilio, con el fin de saber de qué se acusaba a Pablo. Probablemente se trata no de una decisión oficial del Sanedrín, sino de una reunión de los miembros de ese concilio convocados por el tribuno en el tribunal o la residencia del tribuno. Puesto que se trataba de una reunión no del Sanedrín, sino de sus miembros, a petición del tribuno romano, es de suponerse que Ananías no llevaba sus vestimentas de oficio, ni tampoco presidía la sesión. También es de suponerse que la discusión tuvo lugar o bien en griego o bien usando intérpretes para que el tribuno pudiera informarse de lo que se discutía. Después de todo, ese era el propósito de la convocatoria. En el versículo 6, Pablo hace uso de una estratagema para dividir a sus acusadores. Al reclamar su condición de fariseo, Pablo afirma que acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se le juzga. Pablo no aclara cuál es el punto en discusión, no si los muertos han de resucitar, sino si la resurrección ha comenzado ya con Jesús de Nazaret. En todo caso, el resultado es que los miembros del concilio se dividen y surge una calurosa disputa entre fariseos y saduceos, precisamente porque en este punto los fariseos se acercaban más que los saduceos a las enseñanzas cristianas. Versículo 8. Al parecer, la discusión llegó a tal punto que el tribuno comenzó a temer que Pablo fuese despedazado por ellos. Versículo 10. Recordando quizás que era ciudadano romano, el tribuno les ordena a los soldados que intervengan, saquen a Pablo de en medio de ellos y le lleven de nuevo a la fortaleza. Juzguemos. Una vez más, Pablo se muestra políticamente astuto. En lugar de entrar en una discusión estéril con ellos, hace uso de las
desavenencias que sabe existen dentro del mismo Sanedrín, de modo que acaban peleando unos con los otros. A través de todo este estudio, hemos visto cómo diversos intereses se oponen al cristianismo o algún bien que la iglesia pueda hacer. Es importante saber y comprender esto, pues de lo contrario nos sorprenderemos y nos desalentaremos cuando veamos que hay poderes e intereses que se oponen a algo que nos parece bueno y hasta necesario. Ahora, sin embargo, penetramos más en esas realidades como el apóstol Pablo. Debemos tratar de entender a quienes se nos oponen, fuese frecuentemente lo hacen por motivos distintos y hasta contradictorios. Entonces es posible dividirles entre sí y de ese modo vencer o al menos debilitar su oposición. Eso es lo que hace Pablo con los fariseos y saduceos. Piensa en algún programa de la iglesia que haya encontrado oposición. ¿A qué se debió esa oposición? ¿Eran todos los opositores del mismo sentir? ¿O había diferencias entre ellos que pudimos haber utilizado como Pablo para limitar su poder? Actuemos. Anote sus reflexiones, hágase el propósito de compartir con otras personas. Si no pudo encontrar un ejemplo de la clase de situación que acabamos de describir, pregúnteles a otras personas en la iglesia si saben de tales situaciones. Esto fomentará una conversación valiosa sobre los poderes e intereses que se mueven en su comunidad.